Bienvenidos y bienvenidas al módulo número 2 del área de aptitud verbal. Vamos a trabajar un taller de escritura. Redactar es fácil, solo requerimos recordar algunos elementos, como por ejemplo, saber qué tema es el que voy a trabajar. Asimismo, debemos tener claridad de el tema. Por eso es importante que tú puedas leer, que te informes sobre este tema y de esa forma puedas generar mayor información que te permita producir ideas, proponer algunas ideas primarias y secundarias y frente a esto tengas que aprender a estructurar y organizar estas ideas que van a ser producto de la lectura que tú realizas. Y todos estos elementos que te he mencionado se van a lograr si tú te organizas y pones una disciplina en la redacción que tú quieres realizar. Es así que para poder pasar este proceso que te acabo de comentar, es importante que tú puedas considerar algunos elementos para poder redactar. Uno de ellos es el propósito del autor. Por eso es importante que tú recuerdes que tú como autor tienes la misión de informar, es decir, dar a conocer los hechos con un lenguaje objetivo, instruir, porque lo que buscamos es poder generar confiabilidad con la información que vamos a redactar, generando una imagen actualizada de la información que estamos presentando como propuesta de redacción. Y finalmente, persuadir, porque tu propósito es que tú puedas informar, instruir, persuadir y poder sustentar tus argumentos que puedan ser válidos para el lector. Frente a lo que te he comentado, es importante que también consideres el objetivo o la intención del autor. Todo autor escribe con un propósito y pretende alcanzar el objetivo de forma concreta. Veamos, si yo tengo un informe de investigación, que es lo que tú vas a generar en muchos de los cursos que vas a desarrollar en la universidad, el propósito es que tú puedas informar y el objetivo del autor es que esto se autorice y pueda ayudarnos a continuar con el proyecto, porque con un informe de investigación vas a poder lograr el grado de bachiller y el grado de licenciado. Supongamos que tenemos el texto del recado de una amiga disculpándose por no asistir a una reunión. ¿Cuál será el propósito del autor? Pedir disculpas. ¿Y cuál es el objetivo del autor? Poder indicar que por favor le disculpen porque no va a poder asistir a esta reunión. Un folleto de salud tiene como propósito del autor informar que el objetivo es poder dar alcances, recomendaciones para poder hacer uso de las instalaciones de salud. Otro ejemplo es un programa de un candidato a la política. El propósito de un programa de candidato es poder instruirte en la propuesta de este candidato. Y el objetivo es poder darte la planificación de actividades que el candidato te quiere dar a conocer para que sepas si cumple o no con sus promesas. Un anuncio publicitario tiene el propósito de informar y el objetivo es convencer a que el público que vea el post o el comercial pueda adquirir o comprar el producto que se está observando. Otro elemento clave en el desarrollo de la redacción es el tono con el que yo escribo. Si bien es cierto, vas a encontrarte textos como informes, monografías o ensayos que vas a tener que trabajar en tu formación o en tu vida universitaria, también tienes que ser muy claro con la intención y el tono que colocas a tus textos. Obviamente aquí, como puedes ver, es un poema. La intención que se busca es poder embellecer con la palabra, emocionar al lector.
Y como es este tipo de texto, entonces mi tono tiene que tener un sentimiento, un valor, una belleza para que el lector entienda lo que quiere decir. Aquí, como puedes visualizar, tenemos un ejemplo de un poema de Juan Rulfo que tiene el tono de presentar los sentimientos del autor. Otros elementos claves que debemos considerar en la redacción de un texto es el fondo y la forma. Entendamos que el fondo es lo que se constituyen como ideas que utiliza el autor para poder desarrollar el tema. Hay algunos aspectos sintácticos que tú tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, la coherencia. Cualquiera que sea su objetivo, todo escrito debe estar organizado de tal manera que al acomodar nuestras ideas en diferentes párrafos, conserve la coherencia y la unidad lógica y clara de lo que nosotros queremos expresar. Un texto tiene un tema general o título y cada párrafo desarrolla una idea central que va acompañada muchas veces de otras ideas secundarias y que están relacionadas finalmente estas ideas principales con el título de nuestro trabajo. Para poder elaborar un esquema provisional o tentativo de nuestra redacción, te pido considerar los siguientes elementos. De que te documentes con respecto a tu tema. No solo es poner o dar al docente el título de mi trabajo de investigación, sino tener la certeza de que yo estoy leyendo otras fuentes. Como vimos en el módulo uno, poder revisar elementos en Internet, en libros, bases de datos, repositorios universitarios que me permitan a mí acercarme al tema. En segundo lugar, yo debo enlistar las ideas principales que el tema nos sugiere. De esta forma, yo voy a tener pertinencia al poder exponer en una presentación oral, el informe de un trabajo o en la redacción de mis trabajos que el docente catedrático te va a solicitar durante toda tu formación en tu vida universitaria. Debes eliminar aquellas ideas repetidas. Es por eso y sumamente importante que ustedes puedan eh, tomar una estrategia de lectura y de redacción. Una de ellas es que empiecen a eliminar ideas que se van repitiendo, ordenar con un número progresivo las ideas principales a desarrollar para que yo pueda sustentarla de forma adecuada. No olvides que la coherencia implica una unidad de estilo en tu redacción. En nuestra lengua debemos tener estas cualidades en consideración: el tono adaptado al tema, la recisión, la claridad, ser concisos, la sencillez y la originalidad de nuestros trabajos. El contenido interesante, ¿no? Es aquel documento que tiene una sencillez en su redacción, es agradable en la lectura y contiene elementos originales del autor. En la fundamentación de las ideas, debemos elegir debidamente las referencias teóricas que puedan ayudar a fortalecer el escrito. Es por ello que desde ya te hago recordar que es sumamente importante que tú te familiarices con las bibliotecas presenciales y virtuales que existen en el ámbito nacional, en tu universidad y también a nivel internacional. De esta forma, tú vas a poder tener una revisión sistemática de la literatura, de los elementos, y con eso tú puedas redactar de forma adecuada. Fluidez. Debemos eliminar en nuestros escritos las repeticiones o agregado innecesario de información que no nos ayuda a entender nuestro escrito. Cuando el lector percibe con facilidad el mensaje y siente un gusto natural para continuar la lectura, quiere decir que nosotros hemos sido claros, con mucha lógica, con un lenguaje sencillo y agradable a la vista y entendimiento del lector. Debemos también considerar el mensaje efectivo y original. Una redacción tiene la posibilidad de incluir muchas ideas originales e interesantes, pues lo más frecuente es dudar de nuestra propia capacidad para crear conceptos nuevos. Pero
sé que tú vas a ir forjándote y vas a tener la capacidad de poder generar ideas originales en función a las lecturas y a las recomendaciones que se te está indicando desde el módulo uno. Asimismo, vas a aumentar tu producción léxica porque vas a tener un vocabulario acertado y diverso. Eso va a ser una fortaleza para ti, una notable formación, ¿no? En el bagaje de tus términos empleados en tu oralidad y en tu escrito. De alguna manera, esto nos va a ayudar a nosotros a también a considerar aquellos defectos que tenemos al hablar, como por ejemplo el uso indebido de muchas muletillas, porque de esa manera nosotros también demostraríamos una falta, un desconocimiento del tema que nosotros estamos trabajando. Según Sandoval, en el año 99, indica que los principales errores de mensaje cuando estamos haciendo la redacción de un texto es, por ejemplo, la oscuridad. ¿A qué se refiere esta debilidad? Vamos a denominarla de esa forma. Se produce cuando el emisor del mensaje no domina bien el contenido de lo que se pretende expresar. Entonces, como no hay entendimiento, definitivamente se genera una oscuridad. Otro error que se puede mostrar es la incoherencia, que consiste en una deficiente forma de ordenar las ideas. Y como no tenemos orden ni consistencia en poder organizarlas, definitivamente nuestra redacción va a ser pobre, desordenada, fuera de la lógica y que no obtendríamos un resultado de lo que estamos esperando. Otro elemento clave que debemos tener cuenta como error que se pueda dar es la monotonía de contenidos. Eh, Constantemente estamos manejando de forma uniforme las ideas y no vemos las alternativas con otras lecturas que nosotros pudimos haber encontrado. Y finalmente, otro error importante es la difusión, ¿no? Se manifiesta cuando se trata varios temas simultáneamente. Esto se produce debido a un manejo insuficiente del contenido y por una ansiedad por abarcar más por parte de quien lo escribe, ¿no? Lo que puede llevar a la dispersión de las ideas y la sugerencia es que se agote el tema y después cambien a otro asunto si ustedes no se sienten satisfechos con la información que han revisado. Lo que hemos hablado es todo con respecto al fondo. Con respecto a la forma, debemos indicar algunos criterios, como por ejemplo los márgenes, las sangrías, las limpiezas, que estamos seguros que ustedes van a seguir considerando los requerimientos de lo que los docentes les van a explicar cuando les entreguen sus sílabos. Por ejemplo, los márgenes o espacios que se pueden dejar en el escrito. Normalmente es de 2,5 tanto a la izquierda como a la derecha y a veces en la parte superior e inferior también puede ser la misma medida o puede ser diferente, ¿no? Normalmente es 2,5. Las sangrías y otros espacios, normalmente nosotros lo que buscamos es distribuir estos espacios para que puedan presentar su texto. La primera cuartilla o la primera parte de la información que ustedes van a trabajar deben generar espacios eh, de 6 centímetros a partir del tope superior de la página, ¿no? Después de 6 centímetros, desde considerando la parte alta, podemos escribir nuestros títulos, subtítulos, o información que les ayude a los estudiantes a poder sustentar sus párrafos sin dejar amplios espacios o reglones. Otro elemento clave, participantes, es que puedan ustedes tener limpieza, agregar esas virtudes de belleza estética para que pueda verse un aspecto más formal, más serio y estimular de esa manera para ustedes la lectura. Otro elemento que debemos estar pendientes es la legibilidad. Una redacción debe ser legible, y es decir, que sus grafías deben ser tan nítidas que se facilite la lectura, ¿ya? Con respecto a otro error que normalmente se presenta es la ortografía. Aquí vemos observar las reglas ortográficas para preservar la unidad, jóvenes, y ver con mucho cuidado, con pulcritud, el trabajo de nuestros informes o lo que se requiera para la semana que se esté organizando.
Y finalmente, considerar la puntuación, ¿no? Un escrito mal redactado y con un uso deficiente de los signos de puntuación pueden traer abajo ovaciones. Veamos este ejemplo, ¿no? Bastante reiterativo que probablemente ustedes en su formación de educación básica también lo han escuchado. El telegrama en cuestión debía decir, ¿no? Debía decir, fusilarlo no, coma, indultarlo. Pero una coma no se colocó, ¿no? Estuvo mal colocada, perdón. Y esto alteró el mensaje, que decía fusilarlo, coma, no indultarlo. ¿Te das cuenta el valor que pueda tener una coma? Y con eso quiero que te des cuenta que si nosotros no empleamos adecuadamente nuestros criterios, nuestras definiciones, pues estaríamos transgrediendo la intención de poder escuchar su voz de usted. Bien, entonces, para poder nosotros redactar, debo tener en cuenta estos 4 pasos que les mostré al inicio, o esos requerimientos que ya también ustedes pueden considerarlos de forma general, ¿no? Redactar bien implica que yo sepa a quién o qué es lo que se está investigando. Segundo, determinar el orden lógico, ¿no? De los sucesos. Para eso tú estás anotando ideas principales para poder redactar tu informe. Debes tener en cuenta la secuencia y si vas a emplear gráficas o si vas a emplear algún elemento, pues puedas reconocer a quién le pertenece y también considerar tus criterios que nosotros ya lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores. No olvides diseñar tu plan, ¿sí? Donde tú pongas el título, el tema que se va a trabajar, cuáles son, en el punto del diálogo, cuáles son las coincidencias y finalmente la conclusión. Debes redactar en un borrador inicialmente y tener en cuenta las fuentes que vas a trabajar, tanto de los textos leídos previamente como las notas tomadas en clase. Muchísimas gracias. No te olvides que debes desarrollar la autoevaluación del módulo número 2.